a la siguiente entrevista. Carlos Sanz y un libro, Amigo Lobo. Carlos Sanz es un biólogo, pero antes de conocerle, esta música seguro que os suena. Su autor y compositor, Antón García Abril, hizo de mi niñez y seguramente de la de muchos de vosotros tardes inolvidables con aquella serie, El hombre y la tierra. Mayo de 1977. Dos amigos, dos amantes de la naturaleza juntos con un morral de cuero, posiblemente, quién sabe, de piel de venado. Casi yo diría que de los montes de Toledo, o de cerca, a los pies de Félix Rodríguez de la Fuente. Y Carlos Sanz, ya decimos, a su lado, trabajando en Peregrina, en la provincia de Guadalajara, para aquella serie mítica de televisión, El hombre y la tierra. Y hoy Carlos Sanz nos acompaña. Está aquí en la guarida de la Mirada de Anselmo, en este hogar que es ya el tuyo. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luismi. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Carlos, estás aquí porque esas fotografías que yo he mostrado pertenecen a un libro que está en pleno auge, en plena venta, Amigo Lobo, un libro que nos habla de un animal que tú conoces muy bien, un animal con el que llevas trabajando ya más de 20 años, sin duda, el lobo ibérico, y que tiene sobre sí todavía mucha leyenda y poco conocimiento popular, ¿eh? ¿Qué nos puedes contar de ese ser? Que no cuente tu libro y que hoy vengas aquí a aportarnos de forma directa y natural. Bueno, el lobo precisamente es un animal que yo aprendí a conocer y amar y a defender precisamente de la mano de Félix, ¿no? Con él tuve el privilegio de trabajar durante más de 5 años, durante los rodajes del Hombre y la Tierra, y luego pues con otros trabajos que simultáneamente se hicieron en aquella época. El lobo para mí es el animal emblemático, mítico, legendario, favorito a todos los niveles, un animal inteligentísimo, astuto, de una gran belleza, que realmente pues está sufriendo desde que el hombre y el lobo llegaron a enfrentarse, a conocerse. Realmente el enfrentamiento, más que desde el primer momento, fue desde que el hombre se hizo sedentario, desde el Neolítico. Antes eran competidores, el hombre y el lobo, pues en la época en que el hombre era cazador, en el Paleolítico, pues el enfrentamiento era mínimo, simplemente una competencia por las presas. El enfrentamiento realmente del lobo con el hombre llegó cuando este se hizo sedentario. Llegó el dinerito, el sedentarismo, las ovejas, el patrimonio. Animales que ya pensó el hombre que eran suyos y sigue pensando que son suyos, el lobo tiene que seguir comiendo y ahí es donde está enfrentando. ¿Cuál es la diferencia, Carlos, con respecto al trato? Bueno, relacionándonos, por ejemplo, con un mastín, o con un pastor alemán, o con un samoyedo, y relacionándonos con un lobo, ¿cuáles van a ser los matices que vamos a encontrar en el comportamiento, en esa relación tan estrecha? Bueno, el lobo es un animal social, que en estado salvaje vive en manadas y tienen unas jerarquías muy establecidas, que están fundamentadas en conseguir que los más fuertes, los mejor dotados, pues llevan al resto de la manada a cazar. Saben, los dominantes saben cómo hay que cazar, cómo conseguir el alimento. Los dominantes, los más fuertes, son los que procrean dentro de la manada. Entonces, dentro de esa jerarquía social que existe dentro de las manadas de los lobos, pues hay un comportamiento, por una parte, de mucha, digamos, seriedad, sí. Y por otra parte, incluso pues una cierta... un cierto ritual, imagino, ¿no? Hay un ritual y una cierta agresividad, claro, para mantener siempre... Contenida. Exactamente, esa agresividad contenida para mantener siempre ese estatus jerárquico dentro de la manada. Claro, claro. Pero también hay una gran ternura en la manada de los lobos, que es quizá lo que yo he podido compartir de una manera especial con los lobos. Compartir y hacernos compartir a través de estas imágenes que estamos viendo, que habéis grabado en los momentos más íntimos del lobo, esos momentos de juventud, esos cachorros.
y también los cachorros humanos, los cachorros de Carlos Sanz. Dos criaturitas que no llegan a la mayoría de edad, ni mucho menos, y que son capaces de acariciar a los lobendos al ladito, en el pezón mismo de su madre, ¿no? Con total tranquilidad, de entrar en la auténtica guarida, la verdadera guarida del lobo, ¿no? En la lobera. Mis hijos se han criado con lobos, prácticamente desde que han nacido han visto lobos. Los lobos les han aceptado a ellos dentro de su manada, dentro de ese clan social de los lobos. Cuando los lobos se han criado con las personas también, aceptan a esas personas como miembros de su clan, normalmente como miembros dominantes, puesto que son las personas los que los han criado desde pequeñitos. Cuando ellos han abierto los ojos han visto a las personas y los consideran como superiores o como de rango superior dentro de esa jerarquía. Entonces, incluso los niños, casi como se contaba en el famoso libro de la selva, unos niños que se crían, que juegan un poco con los lobos les cuidan, les aceptan como de la manada, les respetan, incluso les protegen. Mis hijos también son un poco privilegiados porque han tenido esta posibilidad, jamás los lobos a ellos les han hecho el menor amago de agresividad, siempre les han respetado, incluso más que a mí, están incluso a veces más tranquilos, más seguros con los niños que conmigo, y siempre los niños pues han visto en los lobos con los que se han criado pues casi compañeros de juego y son un poco también casi aliados míos, entre comillas, dentro de esta especie de embajada en favor del lobo, para intentar romper de una vez por todas ese mito precisamente del lobo feroz. El lobo no es para nada un animal agresivo para la persona, ni en la naturaleza ni cuando está criado en cautividad. Ni cuando está en cautividad. Una cosa, Carlos, hay que recordar a las personas que nos veis que esos lobos han nacido todos en cautividad, que no son animales extirpados al paisaje, todo lo contrario, han sido recuperados por Carlos Sanz, y que por supuesto nadie puede tener un lobo en su casa, a pesar de que no es del todo un animal protegido por la ley española. Hay comunidades autónomas que consideran al lobo un animal, es una pieza de caza. De caza. Bueno, en cualquier caso, aunque sea una pieza de caza, no se puede tener un lobo. En unas comunidades, como muy bien dices, está esa especie estrictamente protegida, en otra especie cinegética. En cualquier caso, la fauna silvestre, salvaje, no se puede tener en casa como capricho, ¿no? Ya para eso están los animales domésticos. Claro. Yo, pues bueno, he tenido también esa suerte por mi trabajo, por participar en diversos documentales de naturaleza sobre la fauna ibérica, pues a lo largo de todos estos años de criar bastantes lobos, de manejar muchos lobos, para acostumbrarlos precisamente a las cámaras, a las personas, y conseguir con ellos filmaciones que de otra manera sería absolutamente imposible de rodar. El filmar, por ejemplo, un parto de una loba en naturaleza es absolutamente imposible. Una loba o una manada de lobos que están en estado de semilibertad, que sí se acostumbran a las personas, a la gente, a las cámaras, te permiten conseguir esos planos de una intimidad que luego a la gente le gusta ver. Ahora que mencionas, Carlos, a la loba, que mencionamos a la loba continuamente aquí, tú dices, y muy adecuadamente, que el lobo es un animal con una sociedad muy bien dibujada, muy bien establecida. ¿Dónde está tu loba? ¿Qué haces cuando entras en contacto con esos lobos que tienen una manada claramente definida entre machos y hembras? ¿Perciben tus lobos que de pronto tú eres un hombre solo o que eres un hombre acompañado y tienes una compañera? ¿Cómo se comportan las lobas con tu loba? ¿Cómo se comportan los lobos con el macho que eres tú, Carlos? Bueno, hay un momento clave en la biología del lobo a lo largo del año, que es la época de celo. Recuérdanos qué época es esa, de qué mes. Sí, bueno, precisamente en estas fechas estamos, entre mediados de febrero, mediados de marzo. Es una época en la que la mayor parte de los lobos ibéricos, en otras latitudes probablemente sea otras fechas, pero entre finales de enero, mediados de marzo, los lobos entran en celo una vez al año. Y ese es un periodo crítico. Es un periodo crítico, porque precisamente durante el resto del año los lobos, con las personas que les cuidan, que les manejan, con las que están acostumbrados, pues es una relación un poco de igualdad dentro de la manada, siempre manteniendo esa jerarquía, que siempre hay que demostrarla, sobre todo hacia el lobo líder. Pero precisamente cuando llega la época de celo, tú eres un lobo más, estás en su juego. Las lobas, la loba dominante, que es la que normalmente además tiene, digamos, el derecho a procrear, igual que el lobo dominante, el resto de los lobos dentro de la manada, hay una especie de castración psíquica y no suelen criar. Pero en ese momento la loba que tú has criado, exactamente, coquetea contigo. Tú para ella eres un poco el líder de la manada, y coquetea, te hace tonterías, provoca, casi como si fueras el macho, y en ese momento el macho dominante se encela
y te planta cara. A mí me ha plantado cara bastantes veces en esta época de celo con los lobos, y es la única época delicada, tensa, en el que tienes que mantener tú esa dominancia y a la vez tienes que permitir también que sea el lobo el que se lleva a la loba. Puedes hacer una serie de carantoñas a la loba y tal, pero siempre manteniendo las distancias y permitiéndole al macho dominante que pueda realmente sentirse a gusto con su pareja, porque si no te hace frente, y es el momento en el que realmente tienes que disputar sí, es el momento claro, Carlos, en el que uno debe demostrar lo que sabe, lo que ha aprendido a lo largo de la historia, a lo largo de su vida. Carlos Sanz, 25 años quizá, casi 30, al lado de estos animales, trabajando con Félix Rodríguez de la Fuente primero, y luego vagando por el mundo mundial con su cámara de fotos como fotógrafo de la naturaleza y desde luego como biólogo que es conocedor de todos los animales que ha fotografiado. Un libro, Amigo Lobo, un libro compartido en su autoría con Julio García Robles, un libro que está ahora mismo en todas las librerías, que yo creo que si queréis saber cosas tan interesantes como las que Carlos hoy nos ha contado, nos quedan muchas en el tintero, desde luego están aquí. Y en fin, Carlos Sanz compartiendo también con el Canis Lupus la portada de alguna revista ya emblemática de la conservación de la naturaleza, de la divulgación, como es Natura, aquí en España. Carlos, gracias por estar con nosotros. Yo, desde luego, quiero desde este aulladero acabar con la mínima lectura de un teletipo que nos ha llegado. Matan burros y los usan de cebo para atraer y abatir a los lobos. Esto lo hace la Junta de Castilla y León, concretamente el Servicio de Medio Ambiente, en la Sierra de la Culebra, para atraer lobos y en batidas acabar con ellos, porque dicen que hay muchos que están acabando con el ganado. ¿Qué opinión tienes ya para acabar? Porque yo voy a romperlo delante de nuestra audiencia, me pongo nervioso por el lobo y por los burros. Por cierto, la raza de burro alistano es una raza en peligro de extinción, señores de la Junta de Castilla y León, ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que el lobo de verdad es tan peligroso como dicen también para ese ganado de Castilla y León? Y, en fin, imagino que estás... Realmente es un tema polémico, el lobo es polémico, lo ha sido, lo es, lo será. No es nada peligroso para las personas. El lobo sí puede ser, obviamente, peligroso para el ganado, porque el lobo tiene que comer, es un carnívoro que necesita matar a otros animales para alimentarse y sacar adelante a su familia. Y cuando hay presas salvajes en cantidad, normalmente pues el lobo ataca y captura esas presas. Ahora, cuando hay esa escasez de presas salvajes, el lobo ataca al ganado, sobre todo cuando no está protegido por mastines, por pastores. De todas las formas, Carlos, para eso están las indemnizaciones, para eso están fórmulas, y no la de las batidas que, como tú y yo sabemos, a veces acaban con la vida de seres inocentes, ¿no? Lobos de edades que no deben ser cazados, zorros, mueren muchísimos, tejones, en fin. En todo caso, gracias por estar con nosotros, Carlos. Nada. Y da un saludo a tus lobos. De tu parte, cuando quieras. Quiero simplemente apuntar en relación a esto último que has dicho, que realmente el lobo es una especie que en cualquier caso hay que gestionarla, hay que conseguir un equilibrio para que permitir la coexistencia entre el lobo y los ganados y los ganaderos a largo plazo. Hace falta un equilibrio que es difícil conseguir y que realmente administraciones, cazadores, ganaderos, ecologistas, hay que llegar a ese punto de equilibrio para que el aullido del lobo jamás desaparezca. Permítaseme un paralelismo, igual que la inmigración no es un problema, es solo un fenómeno que hay que saber gestionar adecuadamente. Carlos Sanz, gracias por tus palabras, por tu obra y por esas imágenes que hemos ido viendo, que habéis filmado, interesantísimas, sobre ese trabajo inédito sobre el lobo ibérico que estáis desarrollando en este momento. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Seguimos. La mirada de